Vale. Le doy una movidita. Muy bien. ¿Está? Uy, cae. Sí. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca de Navarra. Continuamos con la segunda charla del ciclo Espiritualidad y Liberación, organizado de manera conjunta con la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña y la Biblioteca de Navarra. Estas charlas son transmitidas también en streaming y podrán verlas posteriormente en diferido a través del canal de YouTube de las Bibliotecas de Navarra. En este ciclo estamos tratando distintos aspectos relacionados con la espiritualidad y la liberación, para lo que hemos contado con la presencia de especialistas como Enrique Martínez Lozano el lunes pasado. Hoy nos acompaña Emma Martínez Ocaña y próximamente vendrá José Arregui, Cristina Gama García y Juan Manuel Palma. Ahora le cedo la palabra a Chemi, que es quien va a realizar la presentación de Emma. Arratsaldeon, ongi etorri. ¿Ahora? No. A ver, ahora. Bueno, las cosas del directo, ¿verdad? Sí, ya se oye. Bueno, pues no. no se oye mucho. Bueno, presento desde Ponte aquí. aquí. Bueno, pues como decía, Arratsaldeon, buenas tardes y mila esker etortxagatik. Me toca presentar con mucho cariño a Emma Martínez Ocaña. Es licenciada en Historia por la Complutense de Madrid, en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas y en Ciencias Religiosas y Catequéticas. Es especialista en asesoramiento psicológico, orientación humanista por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es también psicoterapeuta individual y de grupo por la Asociación de Psicólogos y Psicoterapeutas Laureano Cuesta de Madrid. Ha trabajado durante 10 años en la educación y formación de agentes pastorales laicos en Colombia y Perú. Profesora invitada durante varios años en el Centro Monseñor Romero de San Salvador. Pertenece a la institución teresiana. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de Mujeres y Teología. Cuenta con diversas publicaciones, 6 libros, numerosos artículos en obras colectivas y en revistas. Y sobre el tema de espiritualidad y liberación socioeconómica nos va a hablar fundamentalmente sobre 3 aspectos. Primero, qué entender por espiritualidad liberadora socioeconómica. Segundo, liberación de qué y para qué. Y tercero, caminos para vivir una espiritualidad liberadora social y económicamente. Muchas gracias, Emma, cuando quieras. Bueno, lo primero, agradecer a Enrique y al equipo que me ha invitado y a la biblioteca. A ver, cuando Enrique me dijo que me invitaba y me dijo el tema, pues me quedé en un primer momento un poco parada, porque digo, yo ni soy economista ni soy socióloga. Un poquito sé de espiritualidad, pero dije, bueno, siempre es momento de aprender, de estudiar, de compartir y de seguir profundizando en una espiritualidad más integradora, que no deje aparte ningún ámbito, ni de la persona ni de la realidad. También quiero agradecer el público. Hace ya bastantes meses, casi un año, que no veo cuerpos.
Hasta ahora solo veía caritas en la pantalla. Entonces, ver así un grupo de personas que les ves el rostro, aunque sea con mascarilla, y sus cuerpos, pues también es animador, ¿no? A mí al menos sí que me motiva y me anima. Bueno, pues yo voy a ir compartiendo lo que he ido reflexionando sobre este tema y después en el diálogo pues complementamos, porque seguro que aquí hay personas economistas y sociólogas que pueden desde otro ámbito iluminar lo que yo desde la espiritualidad intento iluminar. Primer punto, vamos a ver esta cosita. Como decían muy bien, yo voy a ir solo poniendo el esquema. No me voy a dedicar mucho tiempo a explicitar el concepto de espiritualidad porque, primero, en la presentación del ciclo está muy claro. El lunes pasado Enrique también volvió a decirlo con mucha claridad. Yo quiero subrayar solo algunos aspectos más experienciales, ¿no? La palabra espiritualidad durante mucho tiempo no ha gozado de mucho atractivo. Incluso todavía hoy hay en algunos ámbitos que oyen espiritualidad y les resuena un poco extraño. ¿Por qué? Pues porque ha llegado a nosotras vinculada a la religión, en ese sentido empobrecida, y dentro de la religión al área de oración, de culto, celebraciones, y desconectada de la vida, de la realidad, del placer, de la felicidad. Y por otro lado el dualismo, ese que separaba cuerpo, alma, pues parecía que la espiritualidad era del alma, ¿verdad? Y que no tenía que ver con nuestros cuerpos, que eran muy humanos, muy corporales. Bueno, pero más allá de cómo nos ha llegado, ir al origen de la palabra es muy rico, ¿no? Espiritualidad procede de espíritu, que es una palabra que en hebreo es femenina, es ruaj. Ruaj es el aliento de vida, y ruaj era la palabra, era el gemido de la mujer en el momento de dar a luz, ese ¡ah! Esa era la ruaj, ese momento en que se da a luz vida. Cuando esa palabra ruaj, como aliento de vida, se traduce al griego, se convierte en una palabra neutra, lo neuma. Cuando se traduce al latín se ha convertido en masculino, el espíritu. No es la primera vez que pasan estas cosas, ¿no? Que una experiencia de vida femenina termina convirtiéndose en masculina. Pero lo importante es que más allá de las tres palabras en distintos idiomas hay algo en común. Y lo común es lo realmente importante. Espíritu es lo que alienta la vida, lo que sostiene la vida. Pero no fuera de la vida, sino dentro de la propia vida, ¿no? Esta acepción primitiva, primigenia, a mí me contrastaba con lo que yo había recibido cuando a mí me preguntaban cómo va tu vida espiritual, yo no entendía que me preguntaban cómo iban mis relaciones, qué hacía con mi tiempo, con mi dinero, con la realidad, ¿no? Yo entendía que me preguntaban si rezaba, si no rezaba, si iba a misa, si no iba a misa. En el año 70 tuve la suerte de estar trabajando en América Latina. Allí conocí a Gustavo Gutiérrez y a toda la teología de la liberación. Y ahí hubo un cambio muy importante en mi perspectiva. Primero descubrí, de la mano de Pedro Casaldáliga, la dimensión lo que él llamaba la dimensión macroecuménica de la espiritualidad. Él decía la espiritualidad es lo más profundo del ser humano. Allí donde la persona humana se juega sus valores, el sentido de su vida, lo que la motiva, sus utopías. Y me resultó, y dice, y esto es común a todos los humanos. Y ya dije, pues a mí esto me gusta. John Sobrino complementaba esto diciendo, mira, la espiritualidad en definitiva es el talante con el que afrontas lo real. Dime cómo afrontas la realidad y te diré cuál es tu espiritualidad. No es algo que se formula, es algo que se vive, que se experimenta. Y después me gustó cómo complementaba Leonardo Boff, ya estamos en los años 70, 71, que es cuando yo me asomé. Tuve la suerte de estar allí en ese momento, aprendiendo con Gustavo y con todo este movimiento, que dice, espiritualidad
un modo de estar en la realidad desde la profundidad del ser, pero alentando la vida, cuidando la vida, porque sí, espiritualidad es aliento de vida, somos espirituales cuando estamos en la realidad, cuidándola, protegiéndola frente a todos los mecanismos de muerte. Pues ese ha sido como un impacto muy importante en mi vida, que además la espiritualidad en ese momento me apareció, por eso me gustó el tema, vinculado a la liberación. Espiritualidad y liberación estaban vinculadas. Y liberación política, económica, social, personal, o sea, un concepto de liberación integral, y poniendo como eje, como foco, los pobres, los empobrecidos, para liberarlos de todo aquello que le impedía poderse desarrollar como personas, ¿no? Y desde la experiencia religiosa, ¿no? Yo me acuerdo haber escuchado a Leonardo del Bock decir: ¿cómo le digo yo a mis campesinos de Ayacucho que Dios es bueno? Que Dios quiere su libertad. Dice, pues trabajando por su liberación. Bueno, pues esa dimensión que yo aprendí, por suerte, en aquellos años, pues descubro que en estos momentos la espiritualidad es una dimensión redimensionada ya, desvinculada para muchísima gente de la religión, reconocida como una dimensión profundamente humana. Cuando se trabaja en pedagogía, en clase, en los colegios, como desarrollo de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene que ver con la dimensión ética, estética, trascendente, utópica, de sentido. Y más últimamente, en los últimos años, se va descubriendo que la espiritualidad también, y sobre todo, tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia holística. Esa capacidad de percibir lo parcial en la totalidad, que es la típica experiencia que permite, posibilita al ser humano la experiencia de la unidad, de sentirnos formando parte de la unidad. Es cierto que esta dimensión, que cada vez más se practica, cada vez más hay escuelas, aquí tenemos algún maestro de ese silencio de la mente pensante, de la mente discursiva, ¿no? Para poder despertar esas otras áreas de nuestra persona, de nuestro ser, que nos capacita para esa experiencia que hemos llamado y que se sigue llamando experiencia mística. No hace falta grandes arrebatos ni cosas raras, sino experiencia de sentirte que formas parte de la totalidad, que eres unidad, que esa fantasía de que somos seres independientes y aislados, pues es una fantasía de nuestra mente, pero no es nuestra auténtica verdad. Por tanto, yo concluyo que para mí la espiritualidad de una persona, de un colectivo, de una sociedad, de un grupo, no es tanto lo que se formula, sino lo que se vive y se expresa, ¿no? Como he dicho antes, en la manera de situarnos en la realidad, sintiéndonos parte del entramado de la vida, formando parte de ella. Algunas personas lo formulan y me gusta, intersiendo, siendo en, con todo lo que es, y por tanto protegiendo la vida contra todas las amenazas de muerte, toda la vida humana y la vida no humana, cuidándola y tratando de hacer de ese cuidado el centro de las decisiones, de las acciones, de las, como luego veremos, de las propuestas políticas y económicas y sociales. Por tanto, nuestra espiritualidad tiene que ver con nuestra manera de comprendernos, de mirar la realidad, de interpretarla, de situarnos, de producir, de consumir, de viajar, de relacionarnos con nuestras personas, con los demás, con el entorno, con la tierra, con ese misterio trascendente, se llame como se llame, que los creyentes llamamos Dios. Un modo de ser y estar haciendo verdad en la historia, en la vida cotidiana, lo que somos: fraternidad, sororidad. Y me gusta poner los dos nombres porque el fraterno hace alusión al hermano y lo sororal a la hermana. Entonces, como hay hermanos y hermanas, pues fraterno y sororal. Hoy
Las ciencias de la naturaleza nos hablan de que todo está interconectado con todo, en un entramado sorprendente de cooperación, de colaboración, que hizo posible el proceso evolutivo de todo el universo. Y yo me pregunto, ¿y si el desarrollo de cada persona, de toda la sociedad, estuviera vinculado a este saber ser con, intersiendo, cooperando, colaborando, para que cada realidad sea y despliegue todas sus posibilidades? En este sentido, ¿qué sería desarrollarnos? ¿Y cómo aplico este concepto a cómo esta espiritualidad liberadora puede serlo social y económicamente? Bueno, paso directamente ya. Bueno, hay una cosa que sí quiero decir más. Este sentirnos siendo en unidad tiene de fondo la experiencia de haberse experimentado formando parte, descubriendo esa unidad que somos, ¿no? Claro, pero un descubrimiento que transforma la vida. Yo estoy convencida que en la medida que como sociedad vayamos dando este salto de conciencia a una conciencia mucho más unitaria, una conciencia que nos haga sentirnos de verdad hermanos y hermanas, no solo entre los seres humanos, sino con todos los seres vivos, con toda la creación, se transformaría nuestra vida, se transformaría nuestra realidad. Pero lo real es que todavía estamos en un desarrollo bastante primitivo de esta conciencia espiritual, del desarrollo de esta inteligencia holística. Vamos avanzando en comprensión, que no es poco. Pero todavía nos falta mucho, al menos a mí, para hacerlo verdad en nuestra vida cotidiana, para que de verdad nuestras acciones de cada día hagan presente esta fraternidad, sororidad universal. En la medida que vayamos creciendo en experiencia de unidad, pues seguramente irá brotando también ese deseo de vivir así, más allá de nuestro mundo afectivo, más allá de la gente que queremos y nos conocemos, más allá de nuestros círculos cercanos. En la medida que vayamos avanzando, irá cambiando nuestra sociedad. Liberadora, hay un tema que a mí me gusta formularlo. Al entrar en esa experiencia profunda, última, descubrimos ese último nivel que en definitiva somos relación amorosa. Somos amor que se relaciona, amor que vive en relación, amor que es relacional. Estoy convencida que en la medida que eso vaya siendo experiencia cada vez más mayoritaria, pues podremos ser transparencia. En la medida que descubrimos eso, que nuestra persona lo transparente, se perciba, se refleje, sin otras muchas historias. Pero eso es al menos mi deseo, todavía no mi realidad. ¿Liberarnos de qué? Bueno, pues evidentemente de todo lo que atenta contra la vida, lo que impide que ésta pueda desplegarse con toda su riqueza. O que a lo mejor no lo impida, pero sí lo dificulta. Hace imposible que los seres humanos podamos vivir una vida digna de ser vivida y que el planeta pueda continuar creciendo en biodiversidad. Es decir, ¿cómo vivir de tal manera que sea posible que todos los seres humanos tengamos nuestras necesidades cubiertas y además respetemos los límites biofísicos del planeta? Este es el gran reto. Esta premisa no se cumple. Hoy millones de personas viven sin tener sus necesidades cubiertas. Además, hace ya años que hemos sobrepasado los límites del planeta. Por eso me pregunto, ¿qué mecanismos, qué estructuras, qué realidades socioeconómicas,
modos de comprender la realidad, de vivirla, destruyen la vida e impiden que podamos vivir una vida humana digna. Poder emprender un camino de liberación socioeconómica supone despertar. Despertar como sociedad, ver los obstáculos que nos lo impiden y las causas de ello. Jorge Reisman dice: no podemos salir de un pozo si antes no nos damos cuenta que estamos en el pozo. Por tanto, el primer paso es liberarnos de nuestra inconsciencia a muchos niveles. ¿Inconsciencia sobre qué? Primer punto, acerca de la gravedad de la emergencia global en la que estamos. Hoy cada vez más se habla de que es una crisis, una emergencia que abarca todos los ámbitos que han sostenido nuestra cultura hasta ahora. Hablamos de emergencia climática, humanitaria, alimentaria, económica, política, sanitaria, ética y espiritual. La crisis que vivimos abarca todos los niveles, se extiende al planeta entero y es sistémica. Y está poniendo en riesgo la vida en el planeta. El planeta va a seguir sin nosotros. Y sobre todo, ya son cada vez más voces las que nos avisan que o cambiamos de rumbo o es posible la desaparición del Homo sapiens sobre la Tierra. Leonardo Boff dice muchas veces que en vez de sapiens, sapiens, parece que somos demens, demens, más dementes que sabios. Esta inconsciencia no es casual, está muy bien programada. Hay mucho interés en que como sociedad no despertemos, ni despertemos a la realidad de lo que somos, ni despertemos a la gravedad del momento en que vivimos y de la escasez de tiempo que tenemos para reaccionar. Vamos a acercarnos un poquito. Hoy hay una evidencia científica que estamos en un nuevo ciclo. Los nombres son muy variados. Algunos lo quieren llamar por lo que consideran que es su causa, antropoceno, poniendo como subrayado en que somos los seres humanos los que lo hemos programado, los que tenemos este mundo así. Bueno, esto es un problema serio, pero aquello que hemos sido capaces de hacer, los humanos, se supone que lo podemos deshacer. Otros le llaman capitaloceno, porque ponen la fuerza en la importancia que tiene en este desastre ecológico y en estas diferencias sociales tan brutales el capitalismo. Ya en 1972 tuvimos un documento muy importante, que los que ya tenemos canas a lo mejor nos acordamos de él, sobre los límites del crecimiento. Ya se nos decía entonces, en el 72, que la causa de este cambio climático y de esta situación éramos los seres humanos, pero no nos lo creímos. Hoy ya, a excepción de algunos negacionistas interesados, está claro que estamos viendo ya los límites biofísicos del planeta, tanto en energías renovables como no renovables. Nuestro planeta es finito y por tanto no es posible un desarrollo sin límites. Esta crisis es social y es ecológica, ecosocial. En las últimas encíclicas del Papa Francisco lo nombra nombra esta crisis con el título de un bello libro de Leonardo Boff, que quizá muchos de ustedes o de vosotros vais a tratarnos de tú, que a mí me sale más el tú. Grito de la tierra, grito de los pobres. Cómo unir la crisis social a la crisis ecológica, que no se pueden separar. Somos inconscientes de las causas. Yo leo y escucho mucho a Yayo Herrero, que quizá ustedes la conozcan, vosotros la conocéis, que la habéis oído muchas veces, una de las grandes activistas. Ella es una ingeniera
ha estado trabajando muchos años y sigue trabajando dentro del feminismo y ecologismo, y nos dice: estamos viviendo un tipo de economía que rompió los vínculos con la tierra y con los cuerpos. Un modelo de capitalismo, de economía capitalista, dice dos palabras muy fuertes que también la repite el Papa Francisco: asesino y ecocida. Asesino porque provoca millones de muertes, y ecocida porque está destruyendo el planeta. Un sistema patriarcal. Este sistema se sostiene, no se sostendría, sin el trabajo gratuito de cuidado de mujeres. Si en este momento todas las mujeres del mundo que trabajan en sus casas, que trabajan en trabajos de cuidado, pidieran un sueldo, se hunde la economía del mundo. No es sostenible. Y racista y colonial. En los países enriquecidos vivimos con muchos más recursos que los que tenemos en nuestros territorios, y lo hacemos a costa de extraerlo de otros lugares en condiciones muy ventajosas para el mundo rico, favorecidas por tratados internacionales que lo sostienen y arropan y que están provocando un enorme sufrimiento, precariedad y expulsión de muchas personas a los márgenes de la vida, muchas de ellas buscando desesperadamente huir para encontrar un futuro mejor. Y esto lo vemos en nuestras costas cotidianamente. Este triple mecanismo, capitalismo, patriarcalismo, colonialismo, cuando hablo de colonialismo no es el colonialismo del siglo XVI, ¿no? Es lo que hay de fondo en el colonialismo, que es ese sentido de poderío y dueñeidad, ¿no? De sentirnos dueño de la tierra, dueño de los cuerpos, dueño de los minerales, y de poderío, ¿no? Y dueñeidad. Y cuando hablo de patriarcalismo no hablo solo de varones. El modelo patriarcal lo tenemos interiorizado mujeres y varones. Esto hay mucho que desmontar también en nosotras las mujeres. Estos tres mecanismos funcionan complementándose y además con gran astucia ocultan su mutua interacción y por supuesto las consecuencias de ellas, ¿no? Bueno, pues la Tierra grita al borde del colapso, gritos de millones de personas pobres y descartadas nos están pidiendo cambiar de rumbo. Si lo escuchamos, si dejamos que esos gritos lleguen a nuestro corazón, seguro que brota en nosotros el deseo y la necesidad de cooperar para que este deterioro no continúe. Las crisis, las emergencias, son también momentos de oportunidad. Hace unos años escribí un librillo, Espiritualidad para un mundo en emergencia, y trabajaba las dos acepciones de la palabra emergencia. Emergencia como peligro, emergencia como momento grave, de riesgo, y emergencia como oportunidad de todo lo nuevo que está emergiendo. Por tanto, también la emergencia como tiempo de esperanza. En momentos de crisis se criba, se tiran cosas que ya no valen y se reestructuran cosas nuevas, amanecen cosas nuevas, ¿no? Pues yo también quiero apuntar a quienes pensamos que este momento de crisis puede ser un momento de una gran oportunidad para desterrar todo aquello que es caduco, cribar lo que sigue siendo valioso, y por eso mismo quiero vivirlo, y animo a vivirlo, como un momento de esperanza, si sabemos aprovecharlo y reaccionar. Que sea, aunque sea un minuto de lucidez, para darnos cuenta. Otra preguntita. Pero es una pregunta que yo os hago y yo me hago. Yo muchas cosas las digo muy claras, pero después mi vida cotidiana no siempre es tan fácil vivirlo. Pero bueno, por lo menos tenerlo claro, formularlo, y cada vez que lo formulo me quiero comprometer a ello. Nos damos cuenta de que somos la primera generación que siente ya las consecuencias de una emergencia global, y quizás sea la última que tiene la oportunidad de hacer algo para convertir esta emergencia en oportunidad. La segunda inconsciencia va unida a esta, no hay mucho nuevo, inconsciencia de que estamos manteniendo un sistema contra la vida.
Si hemos dicho que era ecocida y asesina, pues es contra la vida, ¿no? Los grandes negocios y los más lucrativos en estos momentos, pues tienen que ver con la explotación del petróleo, el extractivismo, que no solo explota el planeta, sino sabemos que explota a miles de personas. Están también otros negocios muy lucrativos, que son negocios de la muerte, ¿no? Las armas, las drogas, la venta de órganos, el tráfico de personas, ¿no? Podríamos seguir. Una economía al servicio del 1%, que es lo que nos dicen, es una locura y produce muerte. No somos suficientemente conscientes de que este sistema estructuralmente es depredador y explotador. Y además es un modo de pensar, es una cultura. Es una cultura que fomenta además una mirada individualista. No siempre somos capaces de desenmascarar esos mecanismos que muchas personas tenemos interiorizadas y que las vivimos cotidianamente. Por ejemplo, pues codicia, acumulación, que más de lo que necesitamos, rentabilidad por encima del cuidado, ¿no? Decir, eso qué barato es aquí, ¿verdad? Claro, aquí es barato, pero me he preguntado debajo de esto barato, ¿a quién se explota? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? No, pero es barato. O 2 por 1, ¿cuántas veces caemos yo que de la tontería que la que he caído? Aquí 2 por 1, y me compro el 2 por 1, pero no necesitaba ni el 1 ni el 2. Pero era la oportunidad. Bueno, pues permitimos que se estén privatizando los bienes básicos y casi no reaccionamos. Aceptamos que la economía pase por encima de los gobiernos y de la sociedad. Actuamos muchas veces en provecho propio, un utilitarismo consumista, individualista. Bueno, pues tantas conductas que necesitaríamos ir aprendiendo a desaprender. Tampoco en nuestra inconsciencia vinculamos la guerra contra la vida con los movimientos políticos neofascistas que en el mundo entero están pululando y son muy peligrosos. Tampoco lo vinculamos con la xenofobia, que en definitiva, como dice Adela Cortina, es aporofobia, que está destruyendo el tejido social. A veces también judicialmente contra quienes denuncian corrupciones, manipulaciones, contra quienes protegen la vida en peligro, a punto de naufragar. Estamos ahora viviendo con sopor, con rabia, con desconcierto, lo que le está pasando a Elena Maleno. Somos también inconscientes del colonialismo, de la manipulación mediática y del colonialismo de nuestra mente. Tendrá razón Noam Chomsky cuando dice que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. La cultura neoliberal no solamente es una cultura económica, es una construcción colectiva, una manera de entendernos como seres humanos, como personas y como sociedad. Se mantienen todas estas estructuras políticas, económicas, religiosas, porque penetran en nuestras mentes y de un modo inconscientes nos construyen y también nos destruyen. Quizá no nos damos cuenta de que en muchos casos los grandes medios de desinformación, le llamo yo muchas veces, solo buscan adormecernos, infantilizarnos, desorientarnos, divertirnos, hacernos dóciles, obedientes, distraernos, para que no tengamos tiempo de pensar, de movilizarnos, de organizarnos. Esto es muy antiguo. Yo estudié historia y cuando uno dice, pero ¿cómo el pueblo romano? Bueno, es que tenían pan y circo. Nosotros pan cada vez menos, pero circo cada vez más. Circo mediático, estamos todo el día viendo circos de muy diversas maneras, ¿no? Más variados que los de los romanos. Pan y circo. Bueno, es difícil descubrir la manipulación, ¿no?
porque condiciona nuestra mente y terminamos viendo con normalidad aquello que sustenta el propio sistema, aunque provoque destrucción y muerte. Segundo punto, necesitamos liberarnos de concepciones cerradas. Esto lo voy a desarrollar más en la tercera parte, aquí solo lo enumero, ¿no? Aquí solo quiero hacer caer en la cuenta la importancia que tiene el imaginario social, la construcción de significados en nuestras mentes, en nuestras sociedades, ¿no? Porque el significado son los filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. No vemos la realidad, la interpretamos a través de nuestros filtros mentales, ¿no? Por tanto, claro, la construcción de esos filtros son muy importantes, ¿eh? Porque interpreto, mis emociones se movilizan y mi persona va detrás de mis afectos, ¿no? Sin un cambio en nuestra manera de comprendernos a nosotros, a la vida, a la realidad, nos va a ser muy difícil como sociedad afrontar los cambios que tenemos que afrontar para caminar hacia otra manera de vivir. Lo haré más tarde. Ahora, esta tercera parte, necesitamos también liberarnos de las estructuras, mecanismos causantes, cómplices de esta situación. Hay estructuras que ya he nombrado: el capitalismo, que sostiene este sistema provocando una insoportable desigualdad, que provoca ecocidio y asesinatos. También de la deriva hacia totalitarismos. Podríamos ahora nombrar muy bien en qué países esta deriva está siendo dramática. Y movimientos neonazis. Liberarnos del patriarcalismo dominador y colonizador. De mecanismos políticos y jurídicos que sostienen una injusticia fiscal. Los paraísos fiscales, que son un escándalo, pero ahí están. También tenemos que intentar darnos cuenta que tenemos que liberarnos de leyes y decisiones judiciales laxas con delitos fiscales, con los movimientos nazistas, con la violencia machista, con el no blindaje y protección de los derechos humanos. Hay otros mecanismos. El negacionismo, que no sé si a vosotros, pero a mí me preocupa cada vez más, porque es visceral, no tiene datos de la realidad. Que se esté negando hoy, por ejemplo, el COVID-19. El otro día hablaba yo con una señora que se le ha muerto su marido de COVID y dice: el COVID no existe. Yo ya digo, ya es que me callo porque no hay argumentos. El COVID no existe, pero tu marido murió de COVID, ¿no? El negacionismo de datos de la realidad, el negacionismo del problema climático grave que tenemos, el negacionismo de crímenes de lesa humanidad. Todavía hay gente que sigue negando la matanza judía. El negacionismo de los límites del planeta, de nuestra propia vulnerabilidad. También tenemos que liberarnos de nuestra cooperación ciudadana, por acción y por omisión. Nosotras también colaboramos en nuestra manera de estar en la realidad. Nuestra connivencia con la desinformación, los bulos, el odio como herramienta de destrucción, nuestros silencios cómplices. Con esto no busco ni culpabilizarme ni culpabilizarnos. La culpa es una emoción sana cuando nos hace tomar conciencia de nuestra responsabilidad. A mí no me gusta hablar de culpa, sino de responsabilidad. Lo que tenemos es que hacernos responsables de que si esta construcción social, política y económica la hemos construido entre todos, pues tenemos que ver cómo cooperamos, cómo colaboramos a irla desmontando, ¿no? A no colaborar con consumismos, con miradas individualistas, descomprometidos políticamente, indiferentes al dolor, alienados de la realidad, dejándonos infantilizar. Liberados, decíamos, ¿de qué? Pues aquí están unas cuantas cosas de las que tenemos que liberarnos. Cada uno a nuestro ritmo, a nuestra manera, pero si no tomamos conciencia, no vamos en esa dirección.
¿Para qué? ¿Para qué? Había un para qué grande. Ahora vamos a ir intentando explicitar un poquito. Para caminar hacia un sistema global, socioeconómico, también tendría que ser político, etcétera, pero a mí me han pedido lo socioeconómico, y político de sustentación y cuidado de la vida. Qué bonito sería que en vez de ser el dinero el que moviliza la economía, la vida, fuera la vida. Cuidar la vida, sostener la vida, proteger la vida. Vivir con mayor felicidad profunda. Otro mundo tendríamos. Pero para ahí tenemos que caminar, ¿no? Esto significa una vida digna para todas las personas, compatible con los límites del planeta. Es decir, ¿para qué? Para que podamos tener un mundo más justo sociológicamente y ecológicamente sostenible. Y para eso hace falta, al menos que económicamente responda a dos criterios: suficiencia y equidad. Que haya suficiente para todos, manteniendo que el planeta pueda recuperar, regenerarse, y con una mayor equidad. Estos criterios serán posibles si la nueva economía hacia la que necesitamos caminar sea una economía regenerativa, que dé tiempo a la tierra a regenerar sus recursos, y distributiva. Una economía al servicio del 1% es una locura. El hecho de que seamos interdependientes y ecodependientes nos hace caer en la cuenta de algo muy importante que a veces no pensamos, ¿no? Una vida cuando nace, sobre todo la vida humana, y todas, pero cuando uno ve programas de animales, algunos animales enseguidita empiezan solos a funcionar, pero los seres humanos necesitamos muchísimo tiempo. Es decir, una vida cuando nace es una posibilidad. Si no hay nadie que lo cuide, que lo proteja, que lo sostenga, que lo sustente, esa vida muere. Esa vida no se despliega, ¿no? Por tanto, claro, decir que nuestras vidas son ecodependientes e interdependientes significa que nos tenemos que tomar muy en serio, que sin hacer verdad el cuidado de unas para con otras y de otras para con unos, no hay posibilidad de que podamos sobrevivir, ¿no? El cuidado ha recaído históricamente en las mujeres, no porque estemos genéticamente más preparadas, sino porque así ha sido la distribución de los roles y de las tareas. Ahora, cuando se está trabajando en releer los derechos humanos, se quiere meter dentro de los derechos el derecho a ser cuidado, el cuidado como un derecho. Pero claro, que el cuidado sea un derecho supone que es un deber, que no hay derechos sin deberes, ¿no? Y que se nos meta en la cabeza que el cuidado de unas personas para con otras, a lo largo de la vida, no solo al comienzo y al final. De repente uno se cae, se rompe una pierna y ya puede ser uno estupendo, pero necesita el brazo, el cuidado, y el cuidado del planeta y de la tierra, ¿no? Por tanto, un sistema político, económico y social centrado en la sostenibilidad de la vida. Sostenibilidad de la vida. Eso supone ejes vertebradores en torno al bien común de la humanidad, presente y futuro, y de la vida en nuestro planeta. Este eje vertebrador va a suponer una nueva economía social y solidaria, y una nueva sociedad que salga de la burbuja del economicismo y de la fantasía de la separatividad, basada en la defensa de los derechos humanos sin fronteras. Todos los seres humanos somos sujetos de derechos, blindando de la avaricia y la privatización derechos básicos como la alimentación, la educación, la sanidad, la energía, el agua, la habitabilidad, el cuidado.
El cuidado, vuelvo a repetirlo, caminando hacia una cultura del cuidado. Y la consciencia, y si la consciencia es profunda, y la coherencia personal y social, de esta identidad profunda de la que habló tan claramente Enrique el lunes pasado, ¿no? Esta experiencia de saberme hermana, hermano de todos los seres humanos, de toda la vida, de toda la realidad, que eso movilice a vivir en coherencia con ello. Vamos allá. Pues ya está, este puntito ya voy ahí para no repetir mucho. Algunos caminos, para que quede tiempo luego para el diálogo. Algunos caminos. ¿Qué mapas? ¿Qué brújulas? ¿Qué instrumentos? ¿Qué caminos necesitamos ayudarnos a encontrar juntas y juntos? ¿Con qué fuerzas contamos para poder afrontar estos cambios? ¿Cómo abordar problemas que son muy complejos porque son complejos localmente y complejos globalmente? Bueno, pues algunos caminos. Si una causa era la inconsciencia, pues evidentemente un camino es despertar, es crecer en consciencia. ¿De qué? Aquí pongo algunas de estas consciencias, que luego explicitaré algunas de ellas especialmente, las más sociales. Primero, como he dicho antes, ¿no?, la conciencia de la gravedad de la situación, del poco tiempo y de nuestra cooperación. La conciencia de la vulnerabilidad, que la hemos visto muy claramente en esta pandemia. Nos creíamos tan prepotentes, una cultura con tantas posibilidades, ¿verdad? Y de repente viene un virus y paraliza a 3.000 millones de personas, paraliza la economía y nos quedamos todos perplejos, ¿no? Nuestra vulnerabilidad y los límites del planeta. De la real interconexión entre lo local y lo global. Pero esto también nos hace caer en la cuenta de que mucha de la violencia económica y social es porque el desarrollo de unos países se está haciendo a costa de otros. También de que hay derechos fundamentales que tienen que estar fuera de la compra-venta de los mercados. La urgencia de exigir una mayor justicia fiscal. La necesidad de que la sociedad tengamos un control sobre la política, la economía y los tribunales. La urgencia de caminar socialmente hacia una sobriedad compartida, elegida. Pero no basta con despertar la conciencia. Hay que despertar el corazón, la compasión y toda nuestra necesidad humana de pasión. Pasión por revertir esta situación. Aun siendo muy importante la lucidez, necesitamos implicar nuestro corazón, el mundo del deseo. El deseo es muy potente. Si el deseo se nos despierta por dentro, todo irá rodando más fácilmente. Ya lo decían los clásicos, lo afectivo es lo efectivo. Por donde va el cauce de nuestros afectos va terminando yendo el río de nuestras vidas, ¿no? Despertar energías dormidas, volviendo a recuperar la pasión por trabajar por una sociedad nueva, por un mundo más justo, por una tierra rica de nuevo en biodiversidad, por dejarle a las generaciones que vienen un mundo mejor, una tierra más habitable, un mundo más justo. Despertar todas nuestras fuerzas. Y despertar, no insisto en ello, porque se dejó muy claro el lunes pasado, a nuestra verdadera identidad. Relacional, fraterna, sororal, que haga posible el renacer con toda la fuerza en nuestra sociedad, el deseo de hacer verdad históricamente lo que ya somos profundamente.
Este despertar será un camino para crecer en empatía, para saber ponernos en el lugar de los demás, padecer con sus alegrías y sus tristezas, pazos, ¿no? Sentir con nosotros. Esto nos va a hacer mucho más felices, en la medida que vayamos siendo conscientes de que vamos aportando nuestro pequeño granito de arena en ofrecer a las generaciones que vienen un mundo mejor. Tenemos que deconstruir muchas de nuestras creencias, cosmovisiones caducas, erróneas. En el libro que escribí el año pasado, en la pandemia, un poco caótico, le decía, luego os lo presento, dedico bastante tiempo a este tema, porque me parece un tema importante, como hacer un borrado, o al menos cuando decimos vamos a reciclar nuestra mente, ¿no? Hago un elenco de alguna de estas creencias que tenemos que deconstruir para reconstruir, ¿no? Nuestra construcción antropológica, individualista, separatista, esta hay que desmontarla. Nuestro concepto de rentabilidad económica y producción. Quizás de esto no nos damos tanta cuenta, ¿no? Lo importante es que suba el Producto Interior Bruto. Digo, pero da igual que sea porque vendemos armas, porque vendemos drogas, porque si lo que importa es el Producto Interior Bruto, da lo mismo que crezca por el comercio de la muerte, que por los calabacines que se cultivan. Al final no se sabe. Lo que importa es, ha crecido el Producto Interior. ¿A costa de qué? ¿A costa de quiénes? ¿Me explico? Cuando solo nos dan los datos, yo no sé qué calidad ética hay debajo de este Producto Interior Bruto. Bueno, ¿qué es esencial y qué es superfluo? Y esto me lo he preguntado mucho en ese tiempo que estábamos encerrados, ¿no? ¿Qué es esencial y qué es superfluo? ¿Qué es necesario o solo conveniente? Que es distinto. ¿Qué es suficiente? ¿Quién define lo que es suficiente? ¿Con qué criterios lo definimos? ¿Qué es triunfar y qué es fracasar? ¿Quiénes son personas verdaderamente influyentes? Hay los influencers. ¿Influencers de qué? ¿De qué? ¿A quiénes consideramos verdaderamente influyentes? Esto también fue una de las grandes aperturas de mente de la pandemia, ¿verdad? ¿Quiénes eran los importantes, los necesarios? No eran los influencers, no. Eran los barrenderos, eran los maestros, eran los que estaban los reponedores, eran todo el personal sanitario. ¿Es lo mismo valor que precio? ¿Es lo mismo valor que precio? ¿Es equiparable trabajo a salario? Me acuerdo en El Salvador, haciendo una entrevista a una señora allá en un pueblecito. Señora, ¿usted trabaja? Dice, no, yo no trabajo, trabaja mi esposo. Dice, usted no trabaja. Díganos qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a buscar agua, porque no tenían agua corriente, después venía, hacía la comidita, después preparaba la comida para su esposo, después llevaba a sus hijos al colegio, después hacía la comida, después iba a las chacras, sin parar. Y al terminar le dice, ¿usted no trabaja o más bien no le pagan por su trabajo? Dice, bueno, ¿y su marido cuando viene de trabajar qué hace? Dice, ¿y usted cuando descansa? Dice, no, una de mujer no tiene tiempo de descansar. Dice, cuando su marido viene de trabajar, ¿qué hace? Dice, descansa el pobre que viene muy cansado, pero con toda la normalidad del mundo. Yo no trabajo. Bueno, ¿qué seguridad? ¿El blindaje de las élites o que todas las personas tengan sus necesidades cubiertas? ¿A qué llamamos felicidad? ¿Qué creemos que nos hace verdaderamente felices? Bueno, pues cada uno tendríamos que darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar. Necesitamos también movilizarnos socialmente, generando vínculos y alianzas.
Hay un momento de desmovilización ciudadana, es verdad. Parte por el COVID, que no nos deja juntarnos, pero también muchas de nosotros, quizá aquí también, pues hay dentro de nuestra sociedad un sentimiento de desaliento, de desesperanza, de desmotivación, de frustración, de agresividad flotante, de miedo, de inseguridad. Ante estas situaciones, pues las reacciones, cada uno reacciona como puede. Uno sálvese el que pueda, otro pues divirtámonos lo que podamos, porque al fin y al cabo, y otros todo el tiempo lo dedican desesperadamente a sobrevivir, ellos y su familia, ¿no? Bueno, pues necesitamos hacer alianzas. Hay muchos grupos, muchísimos, colectivos, movimientos sociales, movimientos de nuevas maneras de vivir la economía, pero necesitamos unirnos. Son grupos aislados, movimientos aislados. Hace falta alianza para asumir juntos y juntas esta responsabilidad de cambiar, ¿no? Hay que revitalizar el tejido social. ¿Cómo nos ayudaría a recuperar la pasión por mejorar este mundo nuestro? Por volver a soñar utopías nuevas, comunitarias, para así poder resistir dentro de nosotros las fuerzas que no nos invitan a movilizarnos y resistir, como luego veremos, envites de quienes no quieren que nada cambie. Pero o nos salvamos todos o no se salva nadie. Comprometernos con cambios radicales. Cuando hablo radicales no hablo de violencia, hablo de raíz. Cambios que vayan a la raíz de este sistema. Hay alternativas al capitalismo, las hay. Hoy hay ya hechos concretos de economías distintas, haciendo verdad otros modelos económicos alternativos, centrados en la transición energética, en la descarbonización, en otra economía no extractiva, otros productos agropecuarios, otra manera de reestructurar el transporte. Hay proyectos de economías solidarias cooperativas aquí, en Navarra hay unas cuantas. Ahora, eso sí, tenemos que bajar el nivel de consumo material. Sí o sí, va a haber una contracción económica, ya la está viendo. Y es importante que la controlemos para que esta contracción no recaiga sobre los que peor lo están pasando, ¿no? Sobre quienes ya son víctimas de este sistema, que como sabemos, pues son muchas personas descartadas, mujeres, especialmente las racializadas y las pobres. Por eso yo subrayaría 3 prioridades que el lunes pasado Enrique puso de relieve. La ecología, nos jugamos la vida en nuestra casa común, la supervivencia de nuestra Homo sapiens. La justicia, esta insoportable injusticia nos degrada y es caldo de cultivo para el odio. Los feminismos como fuerza social que busca desmantelar el patriarcado y caminar a una sociedad más justa y solidaria. Necesitamos, esto sí, también trabajar mucho la educación. Pero no solo hablo de la educación formal, sino de reeducarnos. Necesitamos reeducar nuestra mente. Una auténtica revolución mental, emocional y espiritual. Tenemos que ganarle el relato a quienes no quieren que nada cambie. Bueno, pues algunas cosas subrayo ya solo como síntesis. Necesitamos cambios que hagan posible una economía cooperativa, social y solidaria. Un amigo mío me chivó en un WhatsApp. Dice, aquí está la asociación Geltoki Iruñi, que me imagino que muchos de ustedes conocerán, impulsadora del proyecto Geltoki, formada por 5 entidades de Navarra, cuyo objetivo es promocionar y difundir los valores de la economía social, económica y solidaria. Ya son realidades. Que sea verdad, que tiene en cuenta la interdependencia, los límites, que ponga la vida, que atienda a las víctimas,
que nos ayudemos a pedir que se deroguen leyes injustas, que se blinden derechos, que se exija otra fiscalidad. En definitiva, otro modo de situarnos en la realidad. Ahora, tenemos que ser conscientes de que estos cambios de raíz no van a ser fáciles. Primero, no son fáciles en cada una de nosotras y de nosotros, porque sobre todo si estamos muy bien asentados y cualquier cosa que nos desmovilice o nos desestabilice, nos entra miedo, pavor, mejor no moverse, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Virgen de Lourdes, que me quede como estaba. Es decir, nos da miedo los cambios. Pero aparte, sin duda ninguna, que vamos a tener que ser conscientes de que va a haber choques contra todos aquellos grupos, corporaciones multinacionales, lobbies, grupos de presión mediáticos, asociaciones financieras, jurídicas, partidos políticos, que defienden con mucho poder y dinero este sistema, porque a ellos sí les va bien. Contar con esta posibilidad no es para asustarnos, sino para fortalecer nuestra resiliencia, prepararnos para resistir y permanecer. Una resistencia que subvierte el miedo y la tentación de no hay nada que hacer. ¿Tendremos motivación y fuerza suficientes? Yo creo que sí, si somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Por eso es tan importante despertar, formarnos, apasionarnos y buscar juntos y juntas alianzas. Por eso hablaba antes de la importancia de hacer alianzas con todos y con todos aquellos grupos que quieren cooperar al cambio en nuestro mundo. Aquí nadie sobra. Cada persona, cada grupo, cada colectivo, desde el nivel de conciencia en el que estemos, desde las motivaciones que a cada persona le movilicen, desde donde podamos. Unas personas desde el amor, la compasión, el compromiso ético, la responsabilidad o el miedo. Yo quiero reivindicar el miedo. Tiene mala fama el miedo. Y el miedo es una emoción muy importante, socialmente y antropológicamente. Como todas las emociones, el miedo nos avisa de algo. Y el miedo nos indica una dirección, porque todas las emociones tienen una profunda sabiduría interna, ¿no? El miedo nos avisa de que hay un peligro. Y lo que nos dice es, defiéndete tú y los tuyos. Es un mecanismo que está en el nivel más básico, en el primitivo, en el cerebro reptilíneo, porque es el primitivo. Claro, en estos momentos hay un peligro real. Y lo que nos está diciendo es a ver cómo nos protegemos y hacemos que esto no vaya a peor. Bueno, pues quien no tenga otra motivación, miedo. Da igual. En este caso, para mí, me da igual si nos movemos un poquito en la dirección de salvar la vida, proteger la vida, cultivar la vida. Y por último, pues un camino hacia una espiritualidad holística. Como decía antes, el holismo es esa capacidad de percibir la totalidad. Por tanto, el cultivo de esa inteligencia holística, que cada vez se va trabajando más y ya se está trabajando en algunas escuelas, en algunos centros, esa capacidad de que predomine el todo y la parte no se vea aislada de la totalidad. Esta espiritualidad holística es una espiritualidad de conexión, de unión, de interrelación, de cooperación. Es la que nos va a permitir hacer verdad en la historia esa red de relaciones que somos, ¿no? Hago una preguntita. ¿Y si de verdad tuviésemos la experiencia de esa unidad nuclear con toda la realidad? Si pudiéramos sentir que todo otro es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, ¿podríamos desentendernos y no sentir que se nos rompen las entrañas ante el sufrimiento de la inmensa mayoría de la humanidad? ¿Podríamos no movilizarnos y reclamar la defensa de los derechos de todo ser humano, más allá de su raza, clase, sexo, orientación sexual?
Podríamos no protestar ante el maltrato animal llamándole cultura a la crueldad. Seguiríamos estando sordas al gemido de la madre tierra que gime con dolores de parto. Quiero soñar. Creo que cuando soñamos juntos y juntas, los sueños tienen una gran fuerza. Y este sueño lo voy a hacer a modo interrogativo, porque no es seguro, pero es posible. Aprenderemos que la sustentación de la vida no está en la competitividad, el individualismo, la posesión, el consumo, la violencia, sino en la cooperación, en la comunión, en la desposesión, en el decrecimiento, el cuidado, la gratitud. Podremos empezar a vivir una espiritualidad política que haga de la defensa de lo común y de toda la vida el centro de nuestras decisiones, reivindicaciones, propuestas. ¿Será verdad que no podremos soportar sin que se nos estremezcan las entrañas y se movilice nuestra persona ante la tragedia de millones de personas migrantes que mueren en nuestros mares, en nuestras fronteras, en nuestros desiertos, buscando una vida digna? Nos educaremos en una pedagogía del corazón, de la ternura, de la gratuidad, para aplicarla a todas nuestras relaciones interpersonales. Sabremos mirar con respeto todos los seres, humanos y no humanos, reconociendo que tienen derecho a ser lo que son. Descubriremos que nuestro lugar en la naturaleza no está encima de ella, sino en ella, siendo con ella. Nos abriremos a una visión espiritual que descubre el espíritu alentando toda la realidad. Podremos avanzar hacia una solidaridad no solo humana, sino cósmica. Sabremos contemplar, deslumbrados y asombrados, la fuente de la vida y nos viviremos formando parte de esta misteriosa trama, se le llame como se le llame. Viviremos con pasión hacer de nuestra vida cotidiana esa transparencia del amor que somos, y esa experiencia será verdad que ya no nos permite vivir indiferentes a nada de lo que le pase a nuestra humanidad y a nuestra tierra. Y termino defendiendo la esperanza. La esperanza no tiene hoy tampoco una buena prensa. No sé si como le pasaba a la espiritualidad, que la hemos vinculado a que aquí no pasa que sufras, ¿verdad? Porque luego ya en el cielo, ¿verdad? En la otra vida, espera que en la otra vida ya te... una esperanza descomprometida y alienada, ¿no? Pero esa no es la esperanza auténtica. Yo me uno a Ernest Bloch, Principio Esperanza, porque estoy convencida, primero, que somos seres utópicos y necesitamos utopías y queremos para hacerlas topías, para que tengan lugar. Segundo, porque es mentira que la esperanza es incompatible con el realismo. Lo real no es solo lo que está en acto. Lo real es todo lo que está en potencia. La semilla es real, pero es real no solo en su pequeñez, sino en toda la posibilidad que tiene de desarrollar, de crecer y de desplegarse. Los seres humanos tenemos mucha potencialidad, lo hemos expresado a lo largo de toda la historia. Hay muchas fuerzas que todavía están dormidas. Hay mucha de nuestra riqueza interior que todavía está sin despertar. Y yo estoy convencida de que es posible despertar. Y que además la esperanza tiene que ver con hechos reales, concretos, que ya están sucediendo, ¿no? Y lo mismo que yo he agradecido a este amigo que me ha mandado y que me manda experiencias positivas, pues también me encantaría, ¿eh? Mi correo electrónico es muy sencillo, enmaocana@gmail, que me hagáis llegar experiencias reales, positivas. Creo que estamos hartos y hartas de que los telediarios solo sean un espacio de tragedia. Muertes, yo decía, ya empieza el caso, ¿recordáis aquel periódico? No, necesitamos decir, aquí está, mostrar hechos reales, proyectos reales, que están ya aconteciendo, porque eso moviliza, eso da aliento, y eso también es real, no es real solo lo negativo y lo malo, ¿no? Entonces, pues, mostrar, ser capaces de decir, aquí está, hay vida, por aquí hay esperanza, por aquí se puede movilizar lo mejor de nuestras vidas, ¿no?
Yo creo que de esta pandemia y de esta tragedia climática y social que tenemos, podemos aprender. Aunque, como dice el sabio Daniel Innerarity, las crisis solo enseñan a quienes están en disposición de aprender. Seguro que quienes hoy estamos aquí queremos despertar, queremos aprender, queremos ser semillas de vida nueva, sabiendo que esto es camino de felicidad personal y social. Y quiero terminar esta conferencia con una canción poema de Pedro Casaldàliga. Es mi homenaje a un hombre profundamente humano y cristiano, que vivió y murió haciendo verdad en su vida una espiritualidad liberadora al aire de Jesús. La canción se llama Es nuestra hora, que es un poco lo que a mí hoy me gustaría que nos quedara, ¿no? Son momentos difíciles, es tarde, dice la canción, pero es nuestra hora. Es tarde, pero somos nosotros, esta hora tardía. La primera parte la recita Pedro Casaldàliga, y aunque se entiende poco, me gustaba mucho recuperar su voz, la voz de un testigo de la lucha por la vida, de la fe. Vamos a ver si esto... Había que bajar esto un poquito, ¿verdad? Vamos a ver si sale bien. Si se oye mal me lo dicen, ¿eh? Vamos a ir... Hoy es nuestra hora. Hoy es nuestro Kairos. Tiempo de gracia. El único tiempo que camina. Todo el tiempo, la eternidad entera, está en cada hora que vivimos. Pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer un futuro. Es tarde, no somos nosotros, está ahora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Es tarde, pero es madrugada.
maestro. Ay, espera. Y fruto de esta meditación de estos días, escribí este librillo sencillo, Es tarde pero es nuestra hora, que recoge un poquito, que no se me oye, ¿verdad? Que fruto del confinamiento primero, pues fui a escribir. Este libro está un poco caótico, le decía Enrique, porque fue escrito a medida que iba brotándome por dentro, pero bueno, es un homenaje también a Pedro Casaldáliga, ¿no? Y me ha impresionado porque la Agenda Latinoamericana del 2021, que ha salido hace poco, dice: retorno o no retorno, es tarde, pero es nuestra hora, ¿no? Pedro Casaldáliga dice, si insistimos un poco, yo creo que tenemos que insistir un poquito más, ¿no? No solo un poco, sino un muchito. Bueno, tenemos ahora un rato para el diálogo. Hay por ahí micrófonos, ¿no? No sé quién los tiene. Por ahí manos. Yo contestaré lo que sepa y lo que no, pues a lo mejor alguien del público lo sabe contestar mejor que yo. Esquer Milla, muchísimas gracias. Yo no le voy a preguntar nada, pero le voy a agradecer enormemente esta charla que nos ha dado, esta conferencia tan lúcida. Usted tuvo la suerte de conocer a esas personas de las que hemos leído tanto, pero nosotros hemos tenido la suerte de verle a usted. Y yo aporto, bueno, que globalmente estoy totalmente de acuerdo, pero claro, en la práctica después, pues eso, somos débiles. Claro. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y lo voy a poner con un ejemplo. Yo tengo una amiga que no tiene hijos, y nos dice muchas veces: cuando eres madre me dabais pena, la crianza, qué trabajo, qué duro, pero ahora que sois abuelas, me dais una envidia. ¡Qué felices sois! Claro. ¿Cómo es posible que no hagamos más por el planeta, por estos nietos y nietas a quienes tantos queremos? ¿Qué pasa? ¿Que toda esta gente que puede cortar el bacalao no tiene nietos y nietas? Es que es una pena. Bueno, pues eso, que despertemos y que no es tarde. Y gracias por la esperanza. Gracias a ti por este ejemplo tan claro, ¿no? No sé si tienen nietos o no, o a lo mejor sueñan con dejarle mucho dinero en el banco. Yo qué sé. Cuidar la vida sería ese leitmotiv que tenemos que... La vida por encima del dinero, que además nos hace mucho más felices. Hola, buenas tardes y muchas gracias, de verdad. Porque siempre que te hablan de esperanza, pues es un motivo para sonreír, ¿no? Bueno, yo no sé si le voy a formular una pregunta o voy a expresar simplemente algo que siento, ¿no? Lo que quieras. Sí. Bueno, sí, es que si no, no se oye a lo mejor. Sí, vale. Yo soy una persona optimista por naturaleza, pero tengo un cierto velo de pesimismo en este tema, ¿no? Y porque me hago las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para darle la vuelta a este tema? ¿100, 300, 500 años? ¿Tenemos ese tiempo? No, lo digo porque los cambios no son rápidos, son lentos. Y hoy estamos aquí 20, 25, 30 personas, y aunque haya 20 reuniones más como esta en España en estos momentos, pensemos por un momento la cantidad de personas que van a ver o que vamos a ver esta noche en la televisión, tragándonos todo lo que nos pongan, ¿no? No solamente cuánto tiempo, sino qué necesitamos. Porque nosotros, para hacer este cambio, porque nosotros tenemos, nosotros mismos, que estando de acuerdo con lo que dice, tendríamos que resetear nuestro disco duro. Y somos personas ya de una edad, muchos de los que estamos aquí, que tenemos hijos a los que ya hacen cosas diferentes, afortunadamente, pero que llevan el lastre de todo lo que les hemos enseñado. Esa cultura de que tienes que estudiar, si no estudias Derecho, Económicas o Arquitectura o Medicina, pues eres un fracasado, ¿no? En fin, todas esas cosas que hemos heredado y de las que nos hemos impregnado. Entonces necesitamos una escuela diferente, un centro de educación, tanto en los centros, me refiero, como en las propias familias,
Necesitamos un loco que tenga mucho dinero y que ponga al servicio de la humanidad un más media de alguna forma que sea capaz de informar a millones de personas de todas estas cosas diferentes. No sé, y me permito poner 2 ejemplos además, ¿no?, para ver esta locura. Ahora tenemos una tendencia que hay que comprarlo en una gran compañía en internet americana o china, que nos lo traigan a casa, gratis por supuesto, y que lo podamos devolver además, gratis también, ¿no? Y mientras esto va creciendo, el comercio local va desapareciendo. Y yo me pregunto si cuando desaparezca del todo, tendremos los envíos gratis, si los precios serán los mismos, o estaremos ya presos de una trampa que nos hemos cavado nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. O, por ejemplo, hablando de alianzas, que lo has comentado, me parece importante, yo estoy preocupado qué va a pasar en Madrid, ¿no?, en estas elecciones. ¿Dónde está la capacidad de hacer alianzas entre la gente o grupos progresistas para evitar abrir puertas a corrientes, bueno, que no quiero ni mencionar? No sé. Sí, sí. Sin duda, haces preguntas que yo creo que nos hacemos muchos, ¿no? Por eso yo insistía, mucho tiempo no tenemos. Hay algunas realidades que ya son irreversibles, vamos a ser honestos, ¿no? Ya hay datos del cambio climático que son irreversibles. Lo que sí podremos es ralentizar, para irnos dando un mayor tiempo para, lo has explicado, resetearnos. Y ir ayudando a que las generaciones más jóvenes puedan decir, la urgencia ahora está, nos los ponen en los años 30-50, ¿no?, la urgencia de bajar las emisiones. Si no aprendemos por las buenas, tendremos que aprender por las malas. No se podría parar la economía, y de pronto se para unos meses la economía mundial. Me explico, es decir, o aprendemos sí o sí, o esta pandemia podrá venir con otras y otras. Entonces más vale que vayamos, por eso yo decía, aquí no sobra nadie, ¿no?, que vayamos cada persona haciendo lo que podamos, con los hijos, con los nietos, en la educación, en nuestros ámbitos. Descubrir, has dicho un tema que a mí me parece muy importante, descubrir nuestro poder como consumidores. Tenemos mucho más poder como consumidores de lo que creemos. ¿Dónde compramos? ¿Para qué compramos? ¿Desde dónde compramos? ¿Qué apoyamos? Y eso es personal. Eso no es tan difícil, decir, aquí no compro porque sé que aquí debajo de esto hay explotación. Pero es que a lo mejor no necesito comprar tanto. ¿Cómo exigimos a los gobiernos que la obsolencia programada sea por lo menos hasta 7 años? ¿Pero qué es esto de que hay que tirar las cosas nuevas porque ya no hay recambios? Pero necesitamos despertar, movernos, descubrir nuestro poder ciudadano, de protesta, de denuncia, de exigencia. Eso, lo que tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Cómo no han podido unirse? Pues no han podido. Se unirán al final, pero no es lo mismo. Entonces, todavía hay un punto que me ha olvidado y me parece muy importante, y lo tenía por ahí escrito. Yo creo que en el mecanismo interno, que tenemos un mecanismo interiorizado que es ganar, perder, quién gana y quién pierde. En vez de interiorizar, ganar, ganar. Ganar, ganar. Si tú y tú renuncias un poquito y nos juntamos, ganamos todos. Si el mecanismo es quién gana y quién pierde, siempre hay alguien que está de arriba y alguien que queda abajo, y eso no lo queremos nadie. Entonces, también en nuestra vida cotidiana tenemos que renunciar a mecanismos de poder. Ganar, ganar. En vez de ganar, perder, ¿no? Poder a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá vayamos reseteando cada uno lo que podamos, ir actuando, y lo que yo me digo es, bueno, y si no llegamos a tiempo, al menos vivamos queriendo empujar en la dirección adecuada, poniendo nuestro granito de arena, teniendo la satisfacción de cooperar para el bien, aunque no veamos los resultados. Ese sembrar vida, sembrar pasión, sembrar bondad, sembrar gratuidad,
yo confío en que la energía positiva que se siembra termine dando su fruto y que en un momento dado haya un salto en el nivel de conciencia. ¿Quién quiere decir algo más? Muchas gracias, Emma. Te voy a hacer 2 preguntas que nos llegan por WhatsApp, porque ya sabes que hay mucha gente que no puede venir. Muy bien. Y luego, si me da tiempo, te haré una yo, pero bueno, prefiero que participe la gente. La primera es muy sencilla. Has mencionado a Elena Madero al principio, y yo tampoco sé quién es, quien me lo pregunta tampoco, entonces te agradecería que nos dijeras quién es Elena Madero, por favor. Pues mira, es una activista que lleva muchos años, ha estado trabajando en Marruecos. Su trabajo consistió primero en ir alertando de que venían pateras, que estaban pateras perdidas, para que salieran al rescate. Después ya, claro, se han ido pasando su teléfono y ha organizado una red de acogida, donde cuando alguna patera está en el mar, avisa para que la vayan a recoger, y si lo van a recoger lo denuncia, y lo vuelve a denunciar, y lo vuelve a denunciar. Bueno, pues llegó de aquí de España, de la época de Mariano Rajoy, del Ministerio del Interior, una acusación de tráfico de personas. ¿Recordáis? Yo en Sevilla conocía a los bomberos que luego vinieron a una charla que dimos, que los habían acusado de tráfico cuando habían... y bueno, y del Open Arms. Entonces, el Ministerio del Interior la acusó de tráfico. Llegó eso a Marruecos, imaginaros, Marruecos, una mujer de origen español, pues ni te cuento. Entonces ha estado perseguida, la han enjuiciado, y aunque, bueno, luego no han encontrado pruebas, pero ya os mandaré a alguno de vosotros una carta, no la tengo aquí ahora, pero es terrible. O sea, han entrado en su casa, la han amenazado de muerte a ella y a sus hijos. Llega a su casa y se encuentra que no saben por qué ni cómo, le han revuelto la casa entera, le han robado el ordenador, le han robado el teléfono, está todo el día perseguida. Y ahora, lo último es que ella salió a España y ya no la han dejado regresar a Marruecos. Ha dejado allí su casa, sus hijos, la han metido en un avión a la fuerza, la han llevado a Barcelona, y ni siquiera porque Madrid tiene familia, a Barcelona, allí tirada. Una mujer que además tiene el apoyo de organismos internacionales, que por eso se ha recogido una carta, no sé, ha salido una carta al presidente español, es que es una mujer, está casada allí, tiene a sus hijos allí, y lleva una persecución a muerte. A muerte. ¿Por qué? Porque es testigo de las muertes en el Mediterráneo, de que tanto España como Marruecos no hacen nada, y eso no quieren testigos. Y como ella lo es, y además lo denuncia, y además ha creado un organismo, está en un organismo internacional, pues la han quitado de allí. Una más de tanta gente, a otras las matan directamente en otros países, ¿no? Los que hemos estado por América Latina saben que el que protesta no es que no sale en la foto, es que directamente desaparece del mapa. Pues eso, merece la pena. Con que busquéis en internet, acaba de escribir una carta denunciando, porque esta hora lo tenía callado. Ha escrito una carta al presidente, al nuestro, a Pedro Sánchez, denunciando su situación y diciendo que no se siente apoyada ni por el gobierno de Marruecos y mucho menos por el gobierno de España, que ella es española. Muy bien, gracias. Te leo lo que me dice otra persona. Dice: Emma, te felicito por la charla y te agradezco tu presencia en Pamplona. Añado que esta mañana estabas en Sevilla, o sea que gracias por el viaje. Has presentado un extenso catálogo de lo que deberíamos liberarnos para caminar hacia un sistema global socioeconómico y político de sustentación y cuidado de la vida. Asimismo, has señalado diversos caminos que nos pueden ayudar a conseguir dichos propósitos. Con todos esos planteamientos estoy plenamente de acuerdo. Mi pregunta es: más allá de los deseos personales o colectivos al respecto, ¿qué aporta en el día a día la espiritualidad entendida como profundidad humana en esos caminos de liberación? ¿Solamente el enfoque o motivación de partida? ¿Puedes abundar un poco más? Sí. Bueno, esto lo explicaría mucho mejor Enrique que yo, que es ahí el que más ha trabajado ese tema, pero yo creo que las personas que estamos aquí, por propia experiencia personal, ¿no? En la medida que
bajamos de nuestros yoes superficiales, externos, y bajas al fondo del ser. Cuando experimentas que formas parte de ese entramado de la vida, que formas parte de la humanidad, que sientes en tus entrañas el dolor por los otros, la alegría por las conquistas, eso es una fuente de motivación potentísima. Yo creo que la más potente, porque brota de lo mejor de nuestro ser, de lo auténtico de nuestro ser. Lo otro es periférico, es superficial, es fantasía de nuestra mente, pero al conectar ahí, conectas con una fuente de felicidad, de hondura, de riqueza, de motivación, que eso ha hecho posible que tanta gente ha dado la vida desde ahí, ¿no? Desde el amor, en definitiva, desde el amor. Muy bien, gracias. Y esta es mía. Te he visto todo el rato que te estás ciñendo escrupulosamente a social y económico, porque sabes que José nos va a hablar de lo político. Claro, el político me gustaba a mí más, la verdad. Sí, pero yo sé, y lo poco que conozco de tu trayectoria vital, que lo socioeconómico y lo político no pueden ir muy lejos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir en 5 minutos, que no le vas a comer la charla a José, te lo aseguro, sobre espiritualidad y liberación socioeconómica y qué tiene que ver con la política? Gracias. Yo llevo años trabajando, y será mi próximo libro, la urgencia de una espiritualidad política. Es decir, volviendo al fondo de cada una de las palabras, ¿no? Somos seres políticos. Somos seres políticos. La política es el cuidado de la polis. Y la espiritualidad es la conciencia de que formamos parte de esa polis. Es decir, nunca debieron separarse, ¿no? Una espiritualidad que no se comprometa políticamente es espiritualismo. Una política que no es ética y espiritual es una prostitución de la política, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar políticamente, ¿no? Y entrar en estos espacios políticos para trabajar desde ellos, ¿no? Generando experiencia espiritual, uniendo la mística y la política. Esto yo lo vi en América Latina con tanta fuerza, ¿no? La mística y la política, es decir, juntas. Entonces, bueno, que no es religión y política, no quiero el nacionalcatolicismo, por favor, no. Es desde el fondo del ser descubrirnos formando parte de la humanidad, y para hacerlo verdad tiene que pasar por la política, leyes que protejan los derechos de la tierra y de los animales, leyes que impidan la evasión fiscal, leyes que castiguen lo que tengan que castigar, y al tiempo que la economía no esté por encima de la política. Aquí no deciden, los políticos tienen un margen pequeñísimo, deciden los lobbies económicos internacionales. La información mundial está en manos de 3 lobbies, 2 judíos y 1 norteamericano. La información mundial. Por tanto, ahí ya nos llega un filtraje brutal de qué noticias se dicen, cuáles se callan. 3 grandes lobbies con nombres y apellidos. Entonces, claro, y aquí también sabemos quiénes son los dueños de nuestros medios de comunicación, están todos nombrados, sabemos muy bien quiénes son. Entonces, tenemos que aprender a buscar informaciones alternativas, informaciones distintas, de aspectos distintos, realidades, porque si no, nos engañan, nos comen el coco. Pero juntos, o sea, polis, cuidado de la polis. Espiritualidad, experiencia de formar parte de la unidad. Economía, eco es la casa común. Es el cuidado de la casa común. O sea, es que no entiendo cómo lo hemos separado. Si forman, aquí sí que habría un matrimonio indisoluble, pero de a 3. De a 3. La política, la espiritualidad y la economía. Y otra ecología tendríamos, y otra sociedad y humanidad tendríamos, ¿no? Aquí sí hay que ver si el matrimonio indisoluble empieza a funcionar. Bueno, un poco de broma también es bueno, ¿no?
perdona la insistencia, pero acabas de decir una cosa que a mí me preocupa y me interesa mucho y la intento poner en práctica. Pero a veces es difícil localizar un poco los medios y los canales, ¿no? Dices, tenemos que informarnos de otra forma, tenemos que... bueno, no hago publicidad si cito 2 libros, me parece. Sí, yo creo que tenemos que ayudarnos. No son de los que me parece. Igual hay que leerlos con la mirada crítica para enterarnos de qué se cuece detrás, ¿no? Sí. Uno es un libro que publicó David Jiménez, el director se llama. Ah, sí. Lo que hay detrás de los grandes grupos, en este caso era del mundo, ¿no? Impresionante. El director de David Jiménez, impresionante, sí, bueno, lo conozco. Y luego el último, el hijo del chofer, que ha escrito Jordi Amat. ¿Ese cuál es? El hijo del chofer. Ah, que no lo conozco. Con todo el movimiento que se genera en Cataluña, sí. Con los Puyol, en fin, etcétera, etcétera, y bueno, pues con los medios de comunicación, TV3, etcétera. Y uno se da cuenta de cómo se manipula de alguna forma todas las ideas, claro. Hasta las que parecen más progresistas. ¿Vale? Entonces, bueno, después de la lectura colectiva que hicimos de esos libros, nos empeñamos en buscar canales para informarnos de otra forma, ¿no? Para acceder a otro tipo de opiniones y de noticias. Y la verdad es que o vas a revistas de una distribución muy minoritaria, o vas a los podcasts, a emisoras piratas, y cuando digo piratas no lo digo porque me parezcan mal, sino que no están... Es muy difícil localizar medios, y no sé si ahí nos puedes dar tú algún consejo de por dónde llegar o a qué sitios acudir para... A ver, para todos los temas ecológicos yo creo que hay que ir a ecologistas y a los informes científicos que nos van diciendo cómo está la realidad. Después yo utilizo mucho los canales de las grandes ONGs, o sea, para el tema de migración, Amnistía Internacional, quiero decir, ir buscando grupos, ONGs, por ejemplo, Intermón hace de vez en cuando unos estudios interesantísimos, Cáritas también los ha hecho en España. Yo después de periódicos leo bastante aquellos periódicos que no están financiados por los bancos, sino por los propios suscriptores, ¿no? Diario.es, Infolibre.es, La Marea, es decir, ningún periódico es objetivo, porque objetivos no somos nadie, ¿no? No somos nadie porque no vemos la realidad, sino que la interpretamos. Pero la ventaja de estos grupos es que solo están sostenidos por quienes los suscribimos y por tanto no tienen que responder a los amos o a los dueños de esa cadena, ¿no? Entonces yo sí acudo La Marea, Infolibre, Diario.es, y después mucho informes de organizaciones no gubernamentales, para el tema de UNICEF, o sea, ir sabiendo, cada uno está especializado, y poco más. Y luego libros, eso, si quiénes son los dueños, quiénes mandan en España, va viendo mucha información ya en libros de por dónde van los canales del poder, ¿no? Pero tampoco muchísimo más, no creas, y radios, pues no sé, y televisiones, pues más bien me dan ganas de no encenderlas nunca, quitando algún programa que otro, o algún documental que otro, que haya documentales buenos. Es que es una cosa tremenda, pero claro, responden a sus dueños. Y los periodistas, a veces nos enfadamos con los periodistas, y yo digo, muchos de ellos defienden su puesto de trabajo. No son responsables en el sentido, habrá valientes que se han impuesto y los han echado. Hay unos cuantos que tenemos aquí en España que los han echado por no responder a su amo, ¿no? Y el libro del director, de David Jiménez, que te dice todo el entramado y te quedas patitis, en un momento dado le obligan a parar la imprenta, porque había puesto el nombre del hijo de un capo en primera plana, y le pararon la imprenta. Quiero decir, leer el libro pone los pelos de punta del poder económico y político sobre los medios. Él estuvo 1 año y medio y lo echaron. Vamos, lo echaron, sí. Luego ya...
Bueno, pero que no quiero que nos quedemos con esta imagen solo negativa, ¿no? Cada uno nuestro granito de arena. La playa se hace con granitos de arena. Aquí hay unos cuantos granitos de arena. Semillitas, ¿no? A mí la imagen de la semilla me gusta. Que salgamos de aquí queriendo ser semillas, ¿no? Semillas. Ya... Si no hay ninguna otra intervención, me toca dar un poquitín el cierre. Bueno, agradecer de corazón a Emma por el esfuerzo que ha hecho. Mañana bien temprano tenemos que llevarla para volver a Sevilla y anunciaros ya la charla del próximo lunes, que como hemos dicho vendrá José Arregui, que ya lo conocemos bastante en esta casa, para hablarnos del tema de espiritualidad y liberación política, en un sentido más amplio, que es el que sé que comparte con Emma. Pues muchas gracias a los que nos habéis seguido, a los que nos habéis seguido desde casa. Gracias a todas.